En 1959, Carlos Zunerman había visto los frutos de su esfuerzo. Había sido parte del proceso de conquista de la autonomía universitaria y la vida lo llevaría por el camino de la educación superior, convirtiéndose así en uno de los más respetados investigadores en esa rama. Además, es uno de los grandes transformadores de la Universidad de Nicaragua y, por qué no decirlo, en Latinoamérica. Poco había transcurrido desde que Luis Somoza Debayle firmó el decreto para garantizar la autonomía universitaria, cuando un grupo de rectores deciden conformar el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que tendría a su cargo la integración regional de la educación superior y mejorar su calidad. Zunerman fue nombrado el primer secretario y se fue a Costa Rica, sede de ese órgano. Años más tarde, tras la muerte de Fiallos Gil, es nombrado rector de la UNAM, teniendo un desempeño formidable. Con él se inicia la construcción del recinto universitario Rubén Darío, ¿ves? Y además yo creo que fue uno de los escritores, de los estudiosos más profundos en las cosas universitarias, ¿verdad? Él siempre pensó en una universidad que permitiera o facilitara o impulsara el desarrollo del país. Y por tanto ello implicaba que la universidad se distinguiera por la investigación. Y realmente los estudios en la universidad eran muy serios, los maestros eran exigentes, se estudiaba bastante, había motivaciones para los buenos alumnos en esa época. Antes de Mariano Fiallos y de Carlos Zunerman, en la UNAM solo se estudiaba Derecho, Medicina, Farmacia, Odontología, había comenzado en la década del 40, pero era una universidad muy tradicional, muy convencional, muy cerrada en sí misma, y ellos la pusieron en contacto con los problemas de Nicaragua. Ellos se comprometieron a hacer de la UNAM una institución que ayudara a transformar Nicaragua, a modernizarla. Y precisamente esa pasión por la investigación que inculcó Zunerman y esa didáctica promotora del análisis, el debate y la opinión fueron despertando una generación inquieta e inconforme con la situación política que vivía el país. La autonomía, blindada por el precepto constitucional, hacía que la universidad fuera el único territorio libre de Nicaragua en esos años de la férrea dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Y él resentía mucho eso, de que en la universidad había libertad de pensamiento, los estudiantes podían expresarse libremente, manifestarse. Y esa incipiente pero al fin conquistada libertad de expresión cobijada por la autonomía permitió que la universidad fuera hasta cierto punto un escudo desde donde se atrincheraron férreos opositores. Yo pienso, sinceramente, de que la Universidad de León fue el semillero de donde salieron las principales dirigencias que hicieron la revolución, ¿verdad? Sin, lógicamente, desconocer ni desestimar todas las luchas que precedieron, ¿verdad? Como el 4 de abril, Olam y los molejones y todas las luchas, la larga lucha antisomocista que libró el pueblo de Nicaragua hasta culminar con la revolución en 79. Pero lo que yo considero que el Frente Sandinista tiene sus raíces en la Universidad de León. Miguel Bonilla ya había empezado a ser estudiante, Chico Mesa estaba entre la dirigencia estudiantil, y así el comandante Bayardo Arce ya estaba en la guerrilla, pero había pasado, yo lo conocí al comandante Arce siendo profesor de la universidad en la escuela de periodismo, y te podría decir pues de muchas personas, algunos cayeron. Eso despertó un gran rencor en Anastasio Somoza Debayle, quien para ese momento ya había asumido la presidencia del país. El dictador miraba a Zunerman como un enemigo. Pensaba que los movimientos guerrilleros que ya se empezaban a formar en las montañas y que eran dirigidos en su mayoría por estudiantes universitarios, tenían apoyo en él, y eso le costó algunas amenazas. Porque una vez me había acusado en presencia de toda la Junta Universitaria que yo financiaba
al Frente Sandinista y a los terroristas, como le llamaba él. Y yo le dije, pues presénteme las pruebas. Y las pruebas eran los cheques de la tesorería de la cuota que los estudiantes pagaban para el fondo estudiantil. Y le dije, general, esta no es prueba alguna. Y supe yo que él había manifestado, cuando Thunderman deje de ser rector, ya no va a tener esa protección de la rectoría, entonces le voy a pasar la factura. Pero esta amenaza no llegaría a concretarse. Al concluir 10 años de periodo como rector en la UNAM, Thunderman se fue a Nueva York. Había ganado la beca Guggenheim para investigar la situación de las universidades en Latinoamérica. Esa sería su primera obra y la pionera en su largo haber de escritos a favor de la calidad educativa. Una de las primeras cosas que se hizo bajo el Ministerio de Carlos en Educación fue reincorporar a centenares o a miles, diría yo, de profesores de educación que estaban cesantes o no tenían trabajo.